Shalom a todos, una vez más, este es Vladimir Hernández con ustedes con la Parashá semanal. En esta ocasión nos tocó el viernes en la tarde con mi esposa estudiar lo que es Parashá Noah, ubicada en el libro de Génesis, en hebreo llamado Bereshit 6, capítulo 6, versículo 9 al 11:32. Dice en hebreo en el Humash, el libro, la bibliografía que usamos. Dice, Elech Toldot Noah, Noah ish Sadik Tamin Hayabe Dorotai Ha Elohim. Esta es la primera línea en el inicio de la parashá. En el español dice de la siguiente manera: estos son los descendientes de Noah. Noah era un hombre justo, íntegro en su generación. Noah se encaminó con Dios. Amén. Antes de empezar, después de la lectura del capítulo de inicio de la parashá, voy a hacer una oración. En el nombre de Yeshua, Padre Eterno, te damos toda rabá por esta oportunidad que nos das de estudiar una vez más la Torá. Gracias, Padre Eterno, porque estás poniendo en mi esposa el entendimiento, la sabiduría para que ella pueda entender y aprender Torá directamente de las fuentes hebreas. Damos gracias al Eterno por este estudio. Esperamos que sea de bendición para ti. Si eres visitante por primera vez o te has encontrado lo que es esta enseñanza por primera vez, quédate, puede ser de gran bendición para tu vida. Y si te gusta, dale like, compártela, para que la palabra del Eterno se divulgue un poco más. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, después de haber hecho esta corta oración, vamos a continuar habiendo dicho la primera línea del pasaje bíblico ubicado en el Humash. Humash hebreo español. Génesis 6:9. Estos son los descendientes de Noé. Noé era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noé caminó con Dios. Esta es una palabra muy importante, el hecho de decir caminó con Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la enseñanza hebrea tenemos entendido a través de los siglos, a más de 3000 años de enseñanza, que cuando la Biblia habla de un justo, de un sadik, y se refiere a que caminó con Dios, quiere decir que esta persona guardaba los mandamientos del Eterno, guardaba los misbot. ¿Por qué? Porque en verdad la Torá fue entregada un par de miles de años después en el monte Sinaí a su siervo Moshe. Pero la Torá oral ya existía, los mandamientos ya existían, porque Dios se los dio a la primera generación. Dios se los dio a la primera pareja que creó, como lo pudimos apreciar en la primera parashá. A través de todo el viaje maravilloso del estudio de la Torá, del ciclo de la Torá, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones esta referencia que un sadi caminó con Dios. Eso quiere decir que esta persona guardó los mandamientos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros por medio de Yeshua. Quiere que nosotros caminemos con Dios. Quiere que guardemos mandamientos. Porque solo guardando mandamientos vamos a ser dignos de encontrar la misericordia de Dios, como es en el caso que nos ha tocado estudiar ahora. Dios le habla a Noé, Dios se les revela a Noé. ¿Por qué? Porque la generación prediluviana se había corrompido. Entonces Dios quiere limpiar, hacer un reseteo. Dios quiere limpiar la humanidad por la maldad. Entonces escoge a este sadik. Como leímos al principio, Noah era un ish sadik. La palabra hebrea ish sadik,
justo en su generación. Así tenemos que ser, así tenemos que llegar a ser nosotros encontrados por Dios justos en esta generación perversa en la que vivimos. Sabemos que el ser humano por naturaleza es pecaminoso e inclinado a la maldad. Eso está desde el principio. Desde el principio lo podemos ir apreciando. Pero Dios, a pesar de todo, Él sabe que vivimos dentro de una generación que se burla de las cosas de Dios, que no le pone importancia, solo se acuerdan de Dios en el momento de la angustia. Dios quiere que nosotros seamos justos en esta generación y nos compara con Noah, que podamos llegar a encontrar gracia delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque no importa lo que los demás digan. Si Dios encontró gracia, si tú has encontrado gracia delante de Dios, no importa qué piensen los demás de ti. ¿Por qué? Porque así sucede, así como sucedió con los contemporáneos de Noé que no le creyeron al mensaje que Dios le había dado a su siervo. Así también pasa hoy en día. Hoy en día tú le puedes hablar a alguien de la revelación obtenida a través de tus estudios, a través de la revelación que el Eterno te ha dado por la misericordia que Él ha tenido. ¿Por qué? Porque tú estás adquiriendo conocimiento de ese Dios verdadero y de su Mesías y tú quieres compartirlo con los demás. No se puede. Ya sabemos que el ser humano por naturaleza es inclinado al mal. Aquí lo importante es salvarte tú y salvar a tu familia. ¿Por qué? Porque si tú eres justo, Dios es poderoso y misericordioso de poder multiplicar, así como hizo la segunda familia. Habiendo sido Adán y Eva los padres de esta generación y ellos fallando en ese legado que Dios les estaba encomendando, ahora Dios encuentra una pareja más, a Noé y a su esposa, para ser los padres de la nueva humanidad, de esa humanidad que va a aprender a través de los descendientes de Noé, de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. A través de ellos es que Dios vuelve a reproducir al ser humano en el planeta Tierra. También quería hablarle acerca de un detalle bien importante que encontramos en la Parashá Noa, que es el hecho de que los animales, la pareja de animales inmundos y las 7 parejas de animales limpios. Si leemos el libro de Levítico en el capítulo 11, ahí podemos encontrar lo que es la selección de lo que para Dios es comida, lo que para Dios es alimento. Ahí claramente describe al reino animal, tanto de los aires, tanto del aire, los de la tierra y los que viven en el agua. Ahí claramente dice cuáles son las características que debe de cumplir ese animal para que pueda ser digerido por el ser humano como alimento. Levítico capítulo 11. Estúdienlo porque va a ser de gran ayuda para ustedes. Si quieren ser encontrados justos en esta generación, hay que empezar por limpiar el cuerpo, luego el alma y el espíritu, para como cuando dice Pedro, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice en la versión Reina Valera. Nosotros generalmente casi no le llamamos así, sino que le llamamos por su nombre hebreo. En cuerpo, alma y espíritu. Esas 3 partes tenemos que limpiarlas, tenemos que mantenerlas sanas delante del Eterno. Todo lo que es la generación de Noé, cómo el mal se había multiplicado. ¿Por qué Dios decide limpiar la tierra de la humanidad, de toda carne? Tanto es así que se había corrompido el pecado de esa generación. Los pecados de esa generación de Noé
había incurrido tanto en idolatría, en blasfemia, había incurrido en inmoralidad sexual, habían incurrido en robo y en el derrame de sangre. Cuando la Biblia dice derrame de sangre se refiere a asesinato, en adulterio. Cuando el ser humano desprecia a Dios haciéndose daño a sí mismo con su comportamiento, esto es lo que acontece. Aquí nos cuenta los sabios del pueblo de Israel que hasta los animales, el Midrash dice que hasta los animales se habían corrompido juntándose especie de un animal con otra especie de otros animales. Así como lo hemos podido ver a veces en ciertos casos que ha sucedido también, que el ser humano se aparea con animales. Eso delante de Dios es algo abominable. Esa es la palabra que Dios usa. Una vez que Dios le da el orden a Noé que entre al arca, porque no fue cuando él decidió, una vez que Dios le ordena entrar al arca, empezamos a ver que caen las torrentes, lluvias, las fuentes del abismo se abren, el arca es alzado y toda carne iba muriendo sin quedar ni uno solo, tanto animales como seres humanos, ante tal catástrofe que había sobrevenido sobre el planeta entero. Todos los animales, toda la existencia fue erradicada, fue limpiada del planeta, excepto la familia de Noé y sus 3 hijos. ¿Por qué? Porque no hay quien escape al juicio divino. Eso lo sabemos. Es de entender claramente el trauma por el cual tuvo que haber pasado Noé, siendo el hecho de ver a la humanidad completa perecer delante de sus ojos. Yo no sé si les ha pasado, pero eso es bien traumático. Imagínense el trauma tan grande que vivió Noé al ver a los seres humanos, a su familia, porque en realidad la raza humana somos una familia, no importa, por eso no importa de qué nación eres, no importa qué lengua hables, todos somos descendientes de Noé, de Adán y Eva, todos somos descendientes de esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esto debemos de tenerlo claro, pero Dios quiere encontrarte justo. Dios quiere que no pases tú como Noé pasó ese tremendo trauma. O sea, ver a la humanidad falleciendo delante de sí. La Torá nos dice también que desde Adán hasta Noé hubieron 10 generaciones. 10 generaciones y luego desde Noé hasta Abraham, que es la siguiente parashá, la siguiente porción, son otras 10 generaciones que se van a encontrar hasta que Dios encuentra a alguien justo y que esa persona es digna de la gracia de Dios porque hace él un cambio en su vida. Noa era un hombre justo. El versículo comenzó al principio que les leí diciendo que él era un hombre justo, y hay una nota bien importante que encontré en el Humash que dice: según el Midrash, la Torá quiere enseñarnos que los principales descendientes de los justos son dice así la nota del Midrash. Según el Midrash, la Torá quiere enseñarnos que los principales descendientes de los justos son sus buenas acciones, ya que el principal legado de la persona son las cosas loables que hace. Esto lo dijo el gran sabio llamado Rachi. No importa si usted está en esta generación, como les vuelvo a repetir, usted es digno, usted puede llegar a hacer obras justas delante de Dios, a encontrar misericordia delante del Eterno. También sabemos
que la tormenta, la lluvia en sí duró 40 días y 40 noches. Eso duró el diluvio universal. El número 40 dentro de la teología hebrea, dentro de lo que es la numerología, que es la ciencia para descubrir profecías dentro del judaísmo, el número 40 es un número muy importante, un número que guarda muchos secretos. También sabemos que una vez que las lluvias habían parado, Noé envía al ave en búsqueda de tierra firme, pero regresa sin ninguna esperanza. Luego la envía nuevamente y regresa con una rama de olivo. El ave, la rama de olivo, simbologías hebreas. Una vez que las aguas han secado en la tierra, Dios le da el orden a Noé de salir de ese arca, de acabar ese trabajo tan duro y arduo que habían tenido durante un año. Específicamente, las fechas se encuentran aquí en el Humash. También yo sé que ustedes son muy estudiosos y pueden leer, y el Humash nos da fechas específicas del inicio del Mabul, así se dice en hebreo, y de la finalización. Una vez que Noah sale del arca, dice en Génesis 8, capítulo 8 y versículo 20, que Noé edificó un altar al Señor. Noé tomó de todo animal limpio. Sí, aquí aparece lo que les dije al principio, Levítico capítulo 11, animales limpios, animales puros e impuros. Dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció una ofrenda de holocausto al Eterno. ¿Cómo sabía Noé acerca de los holocaustos? ¿Cómo sabía acerca de los animales? Se había enseñado esto a través de generación en generación por medio de la Torah oral. ¿A qué? Nosotros en los estudios hebraicos que hemos tenido a través de los años, sabemos que la tradición oral se va pasando de generación en generación. Desde Adán fue pasando generación por generación. Así luego después que Noah ya sabía cómo hacer, porque hacer un sacrificio no es algo fácil. O sea, hay ciertas reglas que seguir, hay cierto protocolo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de leyes. Dios hace un pacto y le promete a Noah que nunca va a volver a traer un diluvio. Dios hace pacto con Noah. Y ese arco en el cielo hasta hoy día, ese arco con esos colores maravillosos hasta hoy en día, los podemos apreciar cuando la luz se refleja a través de las gotas de lluvia. Ese pacto nos acuerda de esa terrible situación que vivió la humanidad hace miles de años. Gracias por haber escuchado esta pequeña instrucción, esta pequeña enseñanza. Me gusta compartir lo poco que estudiamos con mi esposa cada semana, cada viernes. Y también me gusta darles la bibliografía. ¿Por qué? Porque los sabios de Israel tienen todos estos temas ya estudiados. Usted no tiene que inventar el agua tibia. Ya todo está estudiado. Dios les reveló a su pueblo. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿De quién es la promesa? ¿De quién es el culto y los rituales? Y de los cuales viene el Mesías, el cual es Señor, Adón sobre todas las cosas. Ya Dios le dio a sus siervos la revelación y ya las cosas están preestablecidas. Nosotros tenemos que aprender de los que ya se fugaron, de los que ya pasaron por ahí. Por eso a mí me gusta darles lo que es la bibliografía. ¿Por qué? Porque yo no estoy inventando nada. A mí nadie me lo ha dicho. Yo lo he leído, tengo los libros y se los comparto, aunque sea en el video, para que los puedan ver, y si pueden comprarlo, háganlo. ¿Por qué? Porque va a ser de gran bendición para usted. Cuando uno lee algo, el alma recepta más. Cuando uno escucha, que solo escucha,
el alma como que es poco lo que agarra. Esta es la bibliografía usada, como les he mostrado. Y hasta aquí con el pequeño video y enseñanza de la Parashá Noa. Los espero la próxima semana. Que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su luz y su luz sobre tu rostro. Y que Él ponga paz en tu corazón. Todo esto lo declaro en el nombre de Yeshua. Todá Rabá Adonai. Amén.